Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 9 de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia perdió como local por 2-1 frente a la Real Sociedad. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido por segunda vez consecutiva, lo que no creo que le guste al peruano. Recordemos que se voceaba de su salida del equipo celeste, y es que los dirigidos por el Chacho Coudet lo venían perdiendo desde los 30 minutos con el tanto de Acer Ilyarramendi, y pese al empate transitorio de Yago Aspas en el primer tiempo, los locales fueron a por todo al ataque para evitar su segunda derrota seguida, y en ese contexto Tapia no encajaba en lo que buscaba su equipo en el campo de juego. Lastimosamente, lo único que lograron encontrar fue el segundo tanto de los donostiarras en pies de Igor Zubeldia. Con este resultado, el equipo de Balaídos es 11º con 10 unidades y la próxima fecha visitarán al Real Valladolid el 19 de octubre. Por la jornada 10 de la Eredivisie de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López ganó por 3-1 en su visita al que era puntero, el AZ Alkmaar. El lateral nacional estuvo en el banco de suplentes, teniendo el merecido descanso luego de su juego entre semana por la Europa League, aunque tuvo que ingresar de emergencia ante la lesión de su suplente, David Janko, y por más que juegue también como central, si juega por izquierda es competencia del peruano. El tiempo que estuvo en cancha, López cumplió una buena actuación, sobre todo en defensa, donde despejó el peligro de su área, interceptó balones y ganó todos los duelos individuales por abajo. Yendo al ataque, fue poco lo que hizo porque su equipo ya lo venía ganando con los tantos de Orkun Kokcu y Sebastián Szymanski. Al final de contra, se dieron la victoria con el gol de Danilo. Con este resultado, el equipo de Rotterdam es segundo con 23 unidades y la próxima fecha recibirán al Fortuna Sittard el 22 de octubre. La selección peruana sub-17 que dirige Víctor Reyes continúa su preparación para el Mundial en nuestro país el 2023. El estratega nacional presentó la lista de convocados de cara al octavo microciclo, donde disputará la Copa Ciudad de Ezeiza en Argentina, que les informamos en un video anterior. Entre los jugadores convocados se encuentran Brian Arias, Josenfer Illescas, Víctor Guzmán y Vasco Sawyer de Alianza Lima, mientras que Esteban Cruz, Max Guerrero, Patrick González y Jefferson Rodríguez fueron llamados de Universitario de Deportes. Asimismo, fueron incluidos Mateo Rodríguez, el hijo de Alberto Rodríguez, Arnold Cotito, Jair Moretti, Luis Bailón y Diego Cienfuegos del Sporting Cristal. Entre los citados del exterior están dos futbolistas, Juan Pedro Durán del Cornellá de España, que ya estuvo para los amistosos frente a Chile, de buenas actuaciones, y Tomer Wisner del Hapoel de Israel, que también lo comentamos en el video de arriba. Los trabajos se harán entre el 20 y el 29 de este mes, donde el combinado patrio participará en el torneo amistoso internacional en la Argentina, donde tendremos una prueba de fuego, ya que nuestros rivales serán potencias en la región como Uruguay, Ecuador y los anfitriones Argentina. Esta competición se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre en la ciudad de Ezeiza, esperando tener una buena participación de cara al Sudamericano el próximo año, pero por sobre todas las cosas, en vista de nuestra participación en el Mundial de la categoría a desarrollarse en nuestro país el 2023. En la previa a su partido frente a Universitario de Deportes, el volante del Melgar de Arequipa, Alexis Arias, habló de lo que significa este crucial duelo ante los cremas por la fecha 16 del torneo clausura. Además, el Chaca contó de las posibilidades que tiene de salir del equipo mistiano, donde se vocea, cuando no, que Alianza Lima lo pretende para el próximo año. Un partido lindo, sabemos la calidad de jugadores que tiene la U, sabemos que vienen con triunfos también, van por pelear en un torneo internacional, entonces no va a ser fácil, va a ser difícil, ¿no? Así que nosotros ya venimos trabajando y tratar de salir al campo mentalizados en que el partido va a ser duro, pero si damos todo, creo que
vamos a poder conseguir algo bueno, ¿no? Y tenemos que salir al campo y tratar de que nadie pase, ¿no? O sea, pero si no se puede jugar, bueno, de otra manera será. En Alianza sé que está en la carpeta, está el nombre de Alexis Arias. ¿Qué dice Alexis? ¿Te gustaría ir a Alianza o a cualquier equipo grande, no? No, bueno, como yo te digo, o sea, no cierro las puertas a ningún equipo, pero yo sí lo había dicho anteriormente, que lo que más quería es poder salir al extranjero, y si es de Melgar, mucho mejor, porque por todo lo que me dio también, todo va con calma, no me desespero, así que solamente ahorita pensando en terminar bien el año y campeonar. Como se recuerda, el popular Chaca Arias es de los jugadores más regulares del equipo dominó, pieza fundamental en el medio campo de contención y creación, con quienes está desde el 2014, por lo que ya habiendo estado toda su carrera profesional en Arequipa, bien podría decir probar nuevos retos en otro equipo u otras ligas. Hasta ahora no se sabe de algún equipo interesado en el exterior, tal como pasa con sus compañeros Paolo Reina o Alec de Nemostier. Y salvo el rumor del interés de Alianza Lima, no se conoce de otro equipo peruano que quisiera hacerse con los servicios de Alexis Arias. Veremos entonces si al final termina yéndose del Melgar o sigue por un par de años más en la tierra del sillar. Por lo pronto, el equipo Characato deberá medirse a Universitario de Deportes esta tarde en el Estadio Monumental de AT, con la necesidad imperiosa de ganar para seguir en la pelea por el torneo clausura y además por conseguir su pase a la final nacional directamente, ya que Alianza Lima, que juega después en Cusco, podría acercarse a 2 puntos en el acumulado, y esto significaría unas semifinales. Esto por si acaso ya se lo explicamos en el video anterior. Como se los avisamos esta semana, el atacante panameño Alberto Quintero terminó su proceso de nacionalización, por lo que no ocuparía plaza extranjero en ningún equipo de la Liga 1. Si bien aún está jugando en Universitario de Deportes, todo hace indicar que no seguiría en ATE para la próxima campaña, ya que revisando sus números, este 2022 no ha sido el mejor en su carrera, con apenas 3 goles marcados y dando 3 asistencias. Es así que el futbolista de 34 años estaría pensando desde ya en otros posibles equipos para jugar el 2023. Es por esto que se pudo conocer que ya habría un club interesado en contar con él. La información la trae el periodista deportivo Michael Javier. Alberto Quintero se va a Cusco el próximo año, jugará en Cienciano. Si bien aún no hay nada confirmado, ya que hasta que hay un contrato firmado, afirmar cosas así es vender humo. Lo que sí es cierto es que el chiquitín Quintero tendría los días contados en la U. Veremos entonces si el Cienciano, que aún deberá pelear por ingresar a la Copa Sudamericana del 2023, puede reforzar su ataque con el seleccionado panameño. Por lo pronto, el papá deberá recibir a Alianza Lima esta tarde-noche en el estadio Inca Garcilaso y La Vega en Cusco, con la obligación de cortar su pésima racha de no ganar hace 4 encuentros, aunque en la victoria también tienen necesidades, ya que no quieren bajarse de la pelea por el torneo clausura, o en su efecto desean bajar al Melgar de Arequipa del segundo del acumulado. Es así que se supo que el delantero chileno-peruano Sebastián Piñao podría hacer su debut vistiendo la camiseta blanqueazul esta tarde en Cusco. Veremos entonces con qué partido nos encontramos esta noche en el Garcilaso. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!